La clase de hoy tiene que ver con las organizaciones comunitarias y el territorio. Es un poco pensar cómo se van las organizaciones comunitarias moldeando el territorio y de qué manera se van vinculando también con los gobiernos y las políticas sociales. Empezaremos esto recuperando el concepto de sociedad civil. Sociedad civil, cuando nosotros veíamos el concepto de Estado, vimos que la sociedad civil es aquella que está constituida por ciudadanos que se reconocen entre sí determinados derechos y deberes. Es una parte de la esfera pública que se sitúa entre la familia y el Estado. Comprende distintas organizaciones, asociaciones que se crean con el propósito de promover la participación de los ciudadanos y ciudadanas en asuntos de interés público. Este tipo de sociedad también se denomina sociedad sin ánimo de lucro, o como se llama también sin fin de lucro, y hace referencia a una sociedad que está formada según las normas jurídicas y que no tiene como objetivo alcanzar fines mercantiles. Se trata de una esfera de la vida pública en la que el Estado, la sociedad política, no interviene directamente. Incluye una amplia gama de organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, que están presentes en la vida pública. Expresan intereses, valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. Entonces, vemos que hay como tres conceptos que se utilizan generalmente como sinónimos. Uno es ONG, que es organizaciones no gubernamentales, OSC, que es organizaciones de la sociedad civil, y organización sin fin de lucro. Lo que podemos ver es que en los tres casos se están como separando estas organizaciones de otras organizaciones. Por ejemplo, ONG significa que no es el gobierno. Cuando habla de las organizaciones sin fin de lucro, habla que no es el mercado, ¿no? Entonces, de alguna forma están separándose de estas otras esferas, por eso se llama también tercer sector, como un tercer sector donde está por una parte el Estado, los gobiernos, el mercado, y por otra parte la sociedad civil o este tercer sector que está comprendida por estas características que mencionamos después. Entonces, lo importante es que no busca generar ganancias, que sería lo que genera el mercado, por más que puede ser que venda cosas, pero el objetivo básico no es generar ganancias, y tampoco busca construir poder partidario, que sería una característica más de una organización política, por ejemplo. Entonces, se hablan en general de estas características que tendría la sociedad civil. Por una parte, son organizaciones formales, o sea, tiene que tener algún grado de institucionalización. Si ustedes con un grupo de amigos dicen vamos a juntar ropa para mandar a una escuelita de frontera, son un grupo de amigos. Ahora, si ustedes se van juntando y le van dando algún grado de formalidad, ¿qué significa? Poner normas, le ponen un nombre, o en la situación máxima se inscriben en la IGJ como una organización social, entonces ahí sí van teniendo distintos grados de formalidad. Si no tiene formalidad, es un grupo de amigos, no es una organización, ¿no? Entonces, algún tipo de formalidad tiene que tener. Son privadas. ¿Qué significa privadas? Es que no son parte del aparato del gobierno. A veces es difícil, por ejemplo, una biblioteca popular. ¿Es biblioteca del municipio o es popular? Un comedor popular que recibe financiamiento del municipio, ¿es parte del aparato del gobierno? No. Bueno, a veces las fronteras son medias difusas, pero generalmente uno piensa que no es parte del aparato del gobierno cuando no está dentro de la estructura del gobierno, donde no está dentro del organigrama gubernamental y donde tiene cierta autonomía de elegir sus propios referentes, que no son elegidos directamente por el gobierno municipal o el que sea. Sin distribución de beneficios. Pueden acumular excedentes, pero estos no deben redistribuirse, sino que deben ser reinvertidos en relación a los objetivos de la organización. Un ejemplo muy complicado y complejo de esto puede ser, por ejemplo, una cooperativa. La cooperativa se encuentra como una organización sin fin de lucro muchas veces porque si bien venden cosas y tienen un objetivo comercial,
no tiene las ganancias que se generan no quedan con un dueño, sino que son repartidas entre los mismos miembros. Entonces, supuestamente, no hay un dueño que se quede con el capital o la ganancia que genera. Autogobernadas. En realidad tienen que tener sus procesos internos de gobierno, ¿no? Tienen que tener, en el caso máximo de una organización que ya ha logrado, por ejemplo, una personería jurídica, como una asamblea, su gobierno es la asamblea. Entonces, tiene que, si es una organización cuyo gobierno depende exclusivamente de un organismo externo, o por ejemplo, digamos, a veces es complicado en una iglesia que tiene el comedor. El comedor ¿es una organización civil sin fin de lucro o es parte de la iglesia? Si ese comedor tiene un nombre, tiene ciertos financiamientos propios, tiene cierta autonomía a elegir sus referentes, es una organización que podríamos ser considerada una organización de la sociedad civil, si no probablemente va a ser parte de la iglesia. Hay todo un debate si las iglesias, los sindicatos son parte de la sociedad civil. En esta definición, por ejemplo, no estarían incorporadas, ¿no? No comerciales. Dicen que no deben estar organizados por objetivos comerciales, aunque sea una mutual o que sea una cooperativa. Por ejemplo, las cooperativas también son medio híbridos según el nivel de la cooperativa, ¿no? Porque hay cooperativas que tienen fines comerciales, entonces en ese caso es más complejo ver si realmente, si es solamente el fin comercial y esta cooperativa no tiene ningún otro fin que no sea el comercial, algunos podrían considerar que no es parte de la sociedad civil. No partidarias, o sea, un partido político no es parte de la sociedad civil, ¿no? El tema es que no deben estar primariamente comprometidas en promover candidatos políticos. Por ejemplo, no debería ser el objetivo central, por ejemplo, una unidad básica no debería ser una parte de la sociedad civil porque ya es considerada un partido político. Y voluntarios, que deben incluir un alto grado significativo de participación voluntaria. Todas estas características nos hablan de la complejidad de poder definir la sociedad civil diferenciándola. Por ejemplo, uno dice, un club social y deportivo que crece como River, Boca, ¿sigue siendo parte de la sociedad civil o ya es parte del mercado? Cuando manejan millones de dólares, tienen muchas personas asalariadas. Entonces, los límites entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, como dijimos en el caso de los comedores o de otras organizaciones o del mercado, puede llegar a ser bastante difuso por momentos o incluso por la formalidad, cuando una organización, una iniciativa de un grupo de personas se transforma en una organización. Corallo dice se entiende por asociaciones vecinales toda organización formal de entrada y salida libre producto de una decisión de un grupo inicial de individuos de asociarse de manera duradera para compartir o hacer juntos determinadas acciones de acuerdo a reglas que ellos mismos se dan a lo que se adhieren expresamente. Generalmente las asociaciones vecinales se habla de organizaciones asociadas a un territorio específico de vecinos. Uno podría encontrar otras organizaciones que no son vecinales, que tienen que ver con otros objetivos, pero bueno, cuando hablamos de asociaciones vecinales, generalmente estamos hablando de estas, que son organizaciones que surgen desde la iniciativa de personas que viven en un mismo espacio. Merklen habla de que hay 4 puntos de apoyo de las organizaciones vecinales o las organizaciones territoriales. Por una parte, lo que él llama sociabilidad elemental. Es un espacio donde la gente se junta para interactuar, para ayudarse, para compartir la vida cotidiana. También dice es un trampolín para la salida a la ciudad, por ejemplo, en espacios especialmente más relegados, que están afuera, hay personas o familias que no pueden ir al centro de la ciudad, que no circulan fuera de su barrio. Y estas organizaciones les permiten, por ejemplo, eso. Estuve con una tesis ahora de estudiantes que estaban haciendo sobre los clubes de fútbol, clubes de mujeres, y entonces ahí era interesante ver cómo ellas veían de qué manera
los clubes eran como una forma también para reconstruir redes para salir del barrio, ¿no? Es un sustento para la acción colectiva, ¿no? O sea, en el sentido de que a veces surgen con un objetivo que puede ser, por ejemplo, dar de comer, pero después hay un corte de luz y esa misma organización puede transformarse en una forma de organizarse para solucionar otros problemas. Y es un espacio sensible para la intervención de la política social con expresión gubernamental estatal, como veremos un poquitito más adelante. ¿Qué papel ocupan las organizaciones en la construcción de territorio? Bueno, esa es una pregunta que nos podemos hacer. Y Corallo también dice, no puede separarse ni entenderse la historia y el futuro del asociativismo sin tener como trasfondo o sin considerar su imbricación con los procesos de conformación de las macroestructuras, la economía de mercado con sus ramas empresariales y de trabajadores, profesionales y oficios y las relaciones de poder allí constituidas. La sociedad de clase, las comunidades, los procesos de individuación, la configuración y las reconfiguraciones étnicas, el Estado y la formación e instancia política administrativa en orden nacional, provincial y municipal, con su correspondiente distribución de funciones, planificación, regulación, prestación de servicios públicos y seguridad social, el sistema político y de representación, la urbanización y las relaciones entre todos estos procesos. Entonces, lo que él dice es que en realidad lo que sucede en las formas de asociatividad y la historia está relacionada con un montón de elementos, como menciona ahí este largo listado de elementos. Y a su vez esos elementos están relacionados con la forma con la que las personas se organizan en un contexto determinado. ¿Cuál es la relación entre el tipo de organización y el momento histórico? Y acá es interesante, cuando ustedes hagan el relevamiento de organizaciones, uno de los elementos que le pedimos que hagan, averigüen es cuándo surge, porque la etapa de surgimiento va a tener que ver mucho con el tipo de organizaciones. En general, en distintos momentos históricos prevalecían ciertos formatos organizativos o surgen ciertos formatos organizativos. Por ejemplo, los que están en barrios más históricos, como puede ser Banfield, Temperley, Lanús, van a ver que a principio de siglo las organizaciones que prevalecían eran, por ejemplo, las organizaciones de migrantes. Hay en varios lugares organizaciones de migrantes donde incluso en Lanús está el barrio que ahora se llama Pescopagano, que está la sociedad de la organización de vecinos de pescopaganeses, que en realidad es una organización de personas de ese pueblo del sur de Italia que vinieron a vivir a Lanús y armaron su propia asociación, construyeron su iglesia y hoy el barrio se llama Pescopagano. Entonces, eso fue un formato organizativo que encontramos muy típico de lo que fue las migraciones históricas. También pueden haber, aunque no con tanta frecuencia, de los migrantes más recientes, organizaciones de paraguayos, organizaciones de bolivianos, ¿no? Esta agrupación en torno al origen étnico. También vamos a encontrar las bibliotecas populares que encontramos en su mayoría surgen al principio del siglo XX, ¿no? En 1910, 1912 se plantea una ley donde se fomenta las bibliotecas populares y muchas de las bibliotecas populares que nos encontramos son de esa etapa y cumplen ese rol fundamental que se les dio en ese momento. También las sociedades de fomento son organizaciones que surgen en el momento de construcción de los barrios. O sea, muchos de estos barrios, como dice en el texto que plantea Di Virgilio, cuando se lotea un pedazo de tierra y son las personas que compran ese lote las encargadas de construir ciudad, o sea, deben generar todo lo que es la conformación de la ciudad en torno a esas organizaciones. También las mutuales son formas de organización
los migrantes, especialmente cuando no existían hospitales o otro tipo de ayuda social, los inmigrantes encontraban en torno a las mutuales una forma de organización. De hecho, por ejemplo, esta organización de Pesco Pagano, ellos empiezan siendo una mutual para juntar fondos cuando alguien se moría, entonces ellos tenían la posibilidad de pagarle un velo, digamos un entierro. Entonces, de alguna forma, estas mutuales son una forma de dar una ayuda social, especialmente de salud, en sus inicios. Los clubes sociales y deportivos también son formatos organizativos, muchos que vienen importados desde Italia, que empiezan siendo esta primera agrupación y van creciendo a lo largo del tiempo, como dijimos, algunos llegando al fútbol profesional. En el texto que le damos para esta semana, que es el de Boadía y Saudino, habla mucho de estas agrupaciones, las describe y cuenta un poco cómo fueron el lugar que fueron teniendo en la conformación de lo que fue el Gran Buenos Aires, así que es un buen texto para que ustedes puedan ir describiendo las organizaciones que les toca en el barrio que ustedes eligieron. Después de la democracia van surgiendo otros formatos organizativos o lo que algunos autores llaman repertorios organizativos. Por ejemplo, los centros de jubilados surgen en la década de los 90 como una agrupación promovida también desde el PAMI. Algunas organizaciones más políticas, ¿no? Asociadas a, algunas son más antiguas, pero acá también va surgiendo otros, o sí los movimientos sociales, los llamados movimientos piqueteros, que surgen después de 1989, los comedores populares, los jardines comunitarios, son todos formatos organizativos que surgen en la década de los 80, 90, algunos después de 2001 con más fuerza. Las juntas vecinales, hay algunas más antiguas, otras nuevas. Entonces es muy interesante ver cómo estas formas organizativas van surgiendo en un momento histórico determinado, en un contexto determinado que va demandando. Y muchas veces ustedes puede ser que se encuentren con algunas organizaciones donde ese espacio fue ocupado por distintas organizaciones que fueron como evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, recuerdo en Avellaneda, una organización que conocí, que surge en una ocupación de tierra y ese espacio fue el lugar donde surgió como la sociedad de fomento, donde los vecinos se juntaban para organizar esa ocupación y después ir buscando la formación. Después eso se transformó en un comedor popular y con el pasar del tiempo ese comedor se transformó en un jardín comunitario, ¿no? Entonces, de alguna forma, a lo largo del tiempo se van repensando ese espacio o esa organización un poco en función de lo que es la política de gobierno y también lo que son las necesidades de los vecinos de ese barrio. Ahora, ¿por qué se arman las organizaciones? ¿Por qué lo hacen de una forma determinada? Y podemos ver cómo las necesidades o la construcción de necesidades sentidas va siendo una base, que hay un libro también que hemos dado otros años para leer, que dice donde hay una necesidad nace una organización, que de alguna forma las organizaciones van haciendo una respuesta a las demandas. Pero también funciona la historia asociativa y construcción de los problemas que pueden enfrentarse en forma colectiva. Por ejemplo, por ahí hay barrios que han surgido con fuertes lazos, ya sea por ocupaciones de tierra o por diferentes razones, que van teniendo fuertes lazos y que eso hace que exista una densidad organizacional para enfrentar los problemas cotidianos muy, muy fuerte. Y entonces también estos problemas o esta historia, la gente se organiza en torno a formas conocidas. O sea, por ahí, aunque ustedes no lo crean, la sociedad de fomento no es un formato organizativo que exista, por ejemplo, en Chile. En Chile no existen las sociedades de fomento, quizás existen más las juntas vecinales, pero cuando alguien le dice de Chile una sociedad de fomento no entiende de qué se trata. Entonces, cada lugar, la historia va armando y va generando un distinto formato organizativo en función de la historia, la experiencia y las políticas sociales del momento. Entonces,
Cuando pensamos el territorio podemos pensarlo en dos direcciones. Por una parte, desde abajo, o sea, la organización como una estrategia para lograr los objetivos individuales y colectivos. Como decíamos, un grupo de personas va generando ciertas necesidades y va organizándose de una manera determinada. Pero también desde arriba. ¿Qué significa desde arriba? Desde el gobierno se van generando políticas sociales que bajan en planes y proyectos hacia el territorio. Pongamos, por ejemplo, el caso del comedor popular, ya que hay muchos nutricionistas y gente también de trabajo social. Nace desde abajo en la medida que es un grupo de personas que tienen una necesidad concreta, necesitan comer y entonces se agrupan con otras para darle solución a ese problema. Pero por otra parte, desde los gobiernos también se estimula o desestimula esa forma de organización en función de cuáles sean los recursos que se bajan. Si yo doy recursos a comedores, entonces de alguna forma estoy también fortaleciendo ese formato organizativo. Giraldes, dice Soraya Giraldes, que también es otro texto que le estamos dando para que ustedes lean para este módulo, dice: tomando la noción de politicidad trabajada por Denis Merkel, visualizaremos el conjunto de discursos y representaciones presentes en las prácticas de la cotidianidad situadas en un espacio territorial determinado, que incluya personas, organizaciones más allá del lugar en que estos ocupen en la estructura social de ese ámbito. Como cotidianidad incorpora los vínculos y sus formas organizacionales, pero también las dimensiones económicas, religiosas, culturales, entre otras. En este sentido, Rodríguez M. expresa: por politicidad entonces propongo agrupar a las condiciones que, alojadas de la vida cotidiana de los sujetos, orientan sus disposiciones subjetivas hacia determinadas posiciones respecto del poder, la autoridad y la jerarquía. ¿Cómo influyen las políticas en la formación de las organizaciones? Como decíamos antes, el gobierno y las políticas que desarrollan van moldeando de alguna forma la forma que la gente se va organizando. Y podríamos decir que influyen por acción o por falta de acción. O sea, como decíamos en el caso anterior, yo, por ejemplo, como gobierno, puedo incidir dando recursos para comedores, y con lo cual de esa forma estoy estimulando a que la gente se organice en torno a comedores. Ahora, yo también lo puedo hacer a través de la falta de acción. O sea, por ejemplo, yo como gobierno no estoy brindando agua, por lo tanto la gente tiene que organizarse para o demandar agua o generar alternativas para el agua. Entonces, muchas veces, o si yo no brindo una alternativa para la vivienda, de alguna forma estoy obligando a la gente que se organice para enfrentar ese problema, ya que yo no estoy brindando una solución. Entonces, muchas veces, por eso también a veces las organizaciones de la sociedad civil son interpretadas como algo positivo en la sentido que demuestra la organización de la gente frente a ciertos temas, pero a veces también se lo mira críticamente porque de alguna forma es una forma de que la propia gente debe reemplazar las acciones que el gobierno no realiza. Entonces, de alguna forma se sienten en la obligación de tener que organizarse entre ellos para realizar cosas que el Estado, los gobiernos deberían estar asumiendo como responsabilidad y que ellos deberían recibirlo como un derecho. Por ejemplo, si yo vivo en un barrio de clase media, yo no me junto con mis vecinos a construir la calle, ¿no? En realidad eso generalmente es algo que hace el municipio. Entonces uno preguntaría, ¿por qué entonces yo vivo en un barrio más pobre, tengo que juntarme para hacer la calle? Entonces, esas son las preguntas que a veces uno se hace frente a esta dualidad respecto a las organizaciones de la sociedad civil. A ver, vamos a analizar estos textos y vamos a discutir en torno a estas preguntas. Estas pueden ser parte del eje para el estudio, como una guía de estudio para
de ustedes para este módulo. ¿Por qué surgieron las organizaciones del Gran Buenos Aires? ¿Qué elementos permiten entender por qué surgieron? ¿Qué papel cumplen las organizaciones sociales en la construcción de territorio? ¿Qué papel cumplen hoy en el territorio que yo analizo? ¿De qué manera se vincularon con los gobiernos? ¿De qué manera las políticas implementadas por los gobiernos incentivaron su creación? Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos para discutir y conversar para poder estudiar mejor este módulo. Muchas gracias.